y iPhone. Sin censura. Seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Fíjese que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, uno de los templos, dicen, del neoliberalismo mundial, dice que el actual gobierno mexicano no ha logrado disminuir la pobreza ni la desigualdad. En otras palabras, los actuales gobernantes mexicanos son unos defraudadores porque hace más de 5 años prometieron reducir esas aberraciones. La pobreza no solo se mantiene, sino que se reproduce. En su reciente informe Perspectivas Económicas, la OCDE afirma que el 40% de la gente en México no puede comprar la canasta básica de consumo. Son unos 45 millones de pobres. Se señala que 10 de cada 100 mexicanos y mexicanas tienen un ingreso que los mantiene por debajo de la línea de pobreza, es decir, son casi 20 millones de infrapobres. Habría que agregar que la desigualdad tiene ahora su máximo nivel histórico, pues menos del 1% de las familias acapara cerca de la mitad de la riqueza individual. México es el país más desigual de la OCDE y uno de los peores del mundo en esta materia. Leo la opinión de Pablo Gómez, MIT, el perfecto candidato, y empieza a deshojar la margarita de cómo José Antonio Meade, llamado en público por el presidente Peña Nieto cariñosamente como Pepe, es cómplice del sobreendeudamiento de su promotor político Luis Videgaray y es culpable directo de las reducciones en la inversión pública y de los recortes presupuestales del gasto social. Los datos son señalados por la OCDE. A la hora de las recomendaciones, la OCDE se limita mucho, pero alcanza a sugerir la lucha contra la evasión fiscal y la implantación de programas para erradicar la pobreza extrema, nada de lo cual se le ha visto intentar a José Antonio Meade como secretario de Hacienda 2 veces y de Desarrollo Social. Y para hablar de estos temas, para hablar del proceso rumbo al 2018 en México, me da mucho gusto saludar a un amigo, a Efraín Martínez Figueroa, analista político, un hombre que sabe, que está al pendiente de los temas, y lo saludo desde aquí de Chicago con mucho gusto hasta Navojoa, Sonora, mi querida Navojoa, Sonora, que tanto extraño. Mi querido Efraín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Vicente. Buenos días, Toño, Ricardo, a todos los paisanos allá en Chicago. Ya teníamos rato que no nos saludábamos, pero creo que el momento es importante para empezar, como me gusta decirle a mí, a nuestra gente, a desmenuzar estos temas. Meade, precandidato de la unidad del PRI contra viento y marea, el símbolo del PRIAN, de que el PRIAN sí existe, como diría Andrés Manuel López Obrador, y eso lo digo yo, un candidato prianista. Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a todas las encuestas habidas y por haber, lleva la delantera. Ahora el PRD apunta a Miguel Ángel Mancera como el bueno del PRD para encabezar el frente en caso de que así se decida. En fin, hay muchos temas. ¿Por dónde le entramos, Efraín? Tú lo acabas de comentar. Yo creo que el tema coyuntural en este momento viene siendo, sin duda alguna, el caso del destape de José Antonio Meade. El destape de José Antonio Meade, y ahí yo quisiera entrar con un análisis de un FODA de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo que se le conoce como SWOT en cuestión de mercadotecnia en Estados Unidos. Meade, ¿cuáles podrían ser las fortalezas y cuáles son las debilidades de Meade? Pues la fortaleza que están promoviendo sus asesores políticos es la imagen positiva de honestidad, el grado de escolaridad alto, la trayectoria y experiencia en el sector público, 5 veces secretario de Estado. Pero eso es de conocimiento de todos los mexicanos. Lo que los mexicanos no están viendo, las debilidades que tiene el candidato del PRI a la presidencia de la República, es el siguiente. Meade es sin duda alguna el candidato del sistema, del establishment, del PRIAN, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción. La famosa mafia del poder que ha señalado Andrés Manuel López Obrador se está confirmando con el candidato José Antonio Meade. No es un candidato externo como lo han manejado, un candidato ciudadano, no lo es. Es un candidato interno, pero del sistema. Oye, mi querido Efraín,
a lo que estás diciendo, yo te pregunto, ¿no son las presuntas fortalezas de Meade también precisamente sus debilidades? ¿No son esos 24 años de servicio público los que, con un poquito de conciencia, podríamos decir, pues se cae de la mata? ¿Cómo pueden decir que este hombre no tiene cadáveres en el closet? Quien no haya visto y no haya denunciado alguna irregularidad, alguna corruptela en 24 años de servicio, es cómplice de lo que ha ocurrido en México. Mira, yo creo que hay algo bien importante. En el transcurso y en el proceso electoral, vamos a ver una serie de señalamientos que van a salir a la luz pública de actos de corrupción. Por ejemplo, ahorita en su discurso él habla del combate a la corrupción. ¿Cómo va a hablar del combate a la corrupción José Antonio Meade, cuando ahorita está en todos los medios internacionales el caso Odebrecht, que vincula directamente a grandes de los actores políticos que han participado muy cercano al presidente de la República? Es decir, lo vinculan con el Partido Revolucionario Institucional y también lo vinculan con algunos actores políticos del Partido Acción Nacional. Es decir, y yo quiero llegar a un tema muy importante. ¿Hacia dónde se va a ir el voto útil en el momento cuando los candidatos independientes que se registraron a la presidencia de la República no logren el registro? Porque hasta el día de ayer, hasta el día 2 de diciembre, había un corte de alrededor de 600,000 firmas que traía Jaime Rodríguez el Bronco. Margarita Zavala andaba por alrededor de los 300,000. Tienen hasta febrero, a mediados de febrero, para presentar esas firmas para obtener el registro como candidatos. Si no las cumplen, vámonos al escenario del voto útil. ¿Hacia dónde se va a ir ese voto? Yo le pregunto a los mexicanos que ya tienen muy identificado y que conocen el sistema que prevalece, político que prevalece en el país, ¿a dónde se va a ir el voto útil? ¿Hacia dónde se va a ir el apoyo de Margarita Zavala en el momento que no tenga el registro? No tengo duda en el escenario que Margarita Zavala puede en su momento apoyar a José Antonio Meade. No tengo la menor duda de que ese escenario se puede presentar y van a tratar los estrategas políticos del Partido Revolucionario Institucional crear ese escenario para generar ese voto útil a favor de Antonio Meade. Lo que estamos viendo es que hay un Frente Ciudadano por México que se está desmoronando, que va a la deriva, que no tienen un candidato y que está más dividido que cualquier otro partido político tradicional. Entonces nos encontramos con un escenario, Vicente, que ya lo habíamos platicado y que lo habíamos analizado en tu programa. El voto antisistema. Vemos por un lado a José Antonio Meade, que pertenece al sistema, y vemos a Andrés Manuel López Obrador, que es el antisistema. Vemos a José Antonio Meade en un análisis que es continuidad, y vemos por el otro lado a Andrés Manuel López Obrador, que es el cambio. A eso nos vamos a enfrentar en este proceso electoral. Pues básicamente con la misma idea que yo he propuesto desde esta trinchera, Efraín, en algún momento se va a confirmar todos contra López Obrador. Si tú recordarás, ¿te acuerdas? El PRI había hecho hace muchos años un movimiento en contra de Roberto Madrazo que se llamaba Todos Unidos contra Madrazo, el famoso Tucón. Pues ahora es el Tucamlo. Todos unidos contra Andrés Manuel López Obrador, y estamos hablando de todos los partidos tradicionales, aunque esté el Frente Ciudadano por México en una coalición o alianza, y el PRI esté por otro lado, finalmente todos están unidos, como tú lo has mencionado, en contra de Andrés Manuel López Obrador. ¿Le ves posibilidades a Meade? Yo sé que el PRI tiene un voto duro, que tiene una gran afiliación, que tiene unas raíces muy cabronas, perdónenme la expresión, por todo México. Por algo es el PRI que ha estado tantos años en el poder. Pero pareciera, desde mi perspectiva, que Meade no prende. No prende o no prendería porque no escuchas a un José Antonio Meade con
diría López Obrador, con el carisma del propio dirigente nacional de Morena, no le veo. No le veo ni siquiera unas expresiones similares, incluso a un hombre que tampoco le veo posibilidades como Miguel Ángel Mancera de encabezar el Frente por México. ¿Tú sí le ves? Mira, yo quiero comentarte algo que creo que hay que resaltarlo, que es importante que lo conozcan los mexicanos. A ver, una cosa es lo que están vendiendo los mercadólogos y otra cosa, y los estrategas políticos que están tratando de posicionar a MIT, y otra cosa es la realidad. La realidad, y te lo mencioné hace un momento, es un candidato del sistema, es un candidato que obedece a los intereses del PRI y a los intereses del Partido Acción Nacional. Eso no pueden desvirtuar y no pueden a los ciudadanos tratarlo de desorientar con información, con una estrategia de comunicación política. Lo deben de conocer los ciudadanos esto antes de que se presente la jornada electoral. Es muy importante también que estén informados. ¿Cómo va a traer, y lo vuelvo a repetir, cómo va a traer como propuesta MID el combate a la corrupción? Por favor, ¿cómo va a traer el combate a la corrupción el candidato del PRI? Si estamos viendo ahorita el caso de Odebrecht. Oye, Efraín, una serie de casos. Sí. Yo he estado insistiendo en estos días, después de que el propio MID apapachó a Peña Nieto diciendo que le agradecía. ¿Cómo puede un mexicano con un gramito de conciencia pensar que este hombre que apapacha a su jefe o a su ex jefe, que en algún momento lo investigaría por esos casos de presunta corrupción tan sonados? O sea, es apostarle a más de lo mismo, como lo estás diciendo tú. Mira, ahorita me preguntabas que si cómo lo veía, que si lo veía fuerte. Mira, hay algo bien importante que deben de conocer los paisanos, que deben conocer todos los ciudadanos mexicanos. El Partido Revolucionario Institucional trae una estrategia para el día de la jornada electoral, muy parecida, muy similar a la del Estado de México. Ahora, si hacemos un análisis, un mapeo electoral, podemos ver que hay 14 estados de la República en los cuales gobierna el PRI, ¿sí? Hay alrededor hay 12 estados que gobierna el PAN, hay 4 que gobierna el PRD, uno que gobierna el Independiente y uno que gobierna el Partido Verde Ecologista. Morena no gobierna en ningún estado de la República. Entonces hay que tener el ojo bien puesto y estar observando los financiamientos públicos, la estructura política que se va a presentar en todos esos estados en contra de Andrés Manuel López Obrador. Toda la maquinaria electoral de todos los partidos políticos tradicionales en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero Andrés Manuel tiene una gran ventaja en este proceso electoral. Hay un crecimiento exponencial de hartazgo social generalizado. Se va a presentar un voto antisistema y se va a presentar un voto de castigo. Y el voto antisistema es una tendencia internacional, Vicente. No es algo que se vaya a presentar aquí en México. Se ha presentado en distintos procesos electorales en diversos países. Hablas de un voto de castigo que me parece muy interesante. ¿Tú ves al mismo nivel un voto antisistema y un voto de castigo al PRI por lo que nos ha tocado ver en los últimos años? No, el voto antisistema es en contra de todos los partidos tradicionales y el voto de castigo se daría por la inconformidad que hay ahorita, el descontento general que hay con la ciudadanía en contra del gobierno y de los gobiernos federal y gobiernos locales. Ojo, y vámonos bajando, aterrizando esto hasta las presidencias municipales. La gente está molesta, está inconforme, hay descontento, Vicente. Efraín, estás haciendo puntos importantes para precisamente el análisis por lo que tú haces profesionalmente, que es análisis político y revisar estos temas que al ciudadano de a pie tal vez no le queden claro, no les queden claros de entrada. ¿Hay algo
que pueda hacer MIT para poder quitarse esta herencia de Peña Nieto de encima? Porque parecieran que quieren que se desmarque como un priista, un priista de hueso colorado. Pero si trabajaste para este personaje, le va a pasar factura. ¿Tú ves que le va a pasar factura a MIT el haber trabajado con Peña Nieto, un presidente que sufre los peores números de los presidentes de la historia reciente de México? El 93% de los mexicanos desconfiaría de su presidente. ¿Tú crees que ese sea va a ser un factor que le va a jugar en contra a José Antonio Meade y le hará el favor a López Obrador, por ejemplo? Sin duda alguna, no tengo la menor duda de que ese es un escenario que se está presentando y se va a presentar el día de la jornada electoral. La carga que trae José Antonio Meade del actual gobierno federal, de la no aceptación del presidente de la República, de una aceptación baja, aunque haya crecido un poco de puntos porcentuales en las últimas mediciones, trae una piedra, una lápida en la espalda, José Antonio Meade. Y vuelvo a insistir, trae como propuesta el combate a la corrupción. Yo me pregunto cómo el PRI va a traer propuesta al combate a la corrupción si vemos corrupción, hemos visto corrupción durante todo el largo periodo que ha gobernado el PRI, y lo seguimos viendo en esta administración, lo seguimos viendo en las gobernaturas y lo seguimos viendo en los municipios, lo seguimos viendo en el Congreso Federal con senadores, diputados federales, y lo estamos viendo también en los congresos locales con los diputados. Nadie va a creer ese discurso de combate a la corrupción que los asesores de José Antonio Meade están proponiendo. Tampoco van a creer que José Antonio Meade sea un candidato externo, ciudadano, que nunca ha militado en ningún partido, porque lo vuelvo a recalcar, a resaltar, insisto, es el candidato del sistema, del PRI, del PAN, pertenece a la cúpula del poder, a los grupos de poder, no pertenece a la ciudadanía.